Saludos, amables oyentes, y saludos también a los amables televidentes en esta Z101. Y digo televidentes porque también nos ven por nuestro canal de YouTube Z Digital y también nos ven a través de la televisión por cable, obviamente el canal 90 de Altis y el canal 110 de Claro. Yo soy Esteban Delgado, tenía varios días que no me escuchaban en esta Z101, pero ahora vamos a estar conversando todos los días nuevamente a partir de las 8 de la noche en Economía Popular con la Z101. Hablar sobre eso, sobre temas de economía. Cuando decimos economía popular es porque son temas relacionados con el día a día de la gente, hacerle la vida más fácil a los dominicanos y dominicanas que nos siguen a través de, como se decía antes, de las ondas hertzianas, pero también a través de las redes sociales, sobre orientaciones diversas sobre las cuales conversaremos cada día en este espacio. Siempre trataremos de tener algunos invitados y obviamente también trataremos de responder a las preguntas de la gente, los que nos puedan llamar o comunicarse con nosotros. Pueden escribirme también a través del teléfono 849-410-5579. Ahí me pueden escribir por WhatsApp. 849-410-5579, pero obviamente para consultas útiles. No para asuntos de política, ni para asuntos de críticas que no vengan al caso, sino asuntos que usted considere que son interesantes para usted, sobre los cuales nosotros podremos orientarle, y si no podemos orientarle en el momento, pues entonces hacemos las investigaciones correspondientes para luego darle respuesta. Respuesta aceptada y conveniente para usted, en el sentido de que aquí trataremos siempre de decir lo que sucede y de enseñarles o orientarles sobre cómo deben hacer o qué pasos deben dar para llegar a tales o cuales objetivos que puedan tener, independientemente de lo que nosotros querramos o de lo que debería suceder, porque a veces usted encuentra gente que le consulta o que usted le consulta y le dice, mira, tengo una situación, qué sé yo, con mi seguro médico, y entonces te dice, bueno, lo que pasa es que ahí lo que hay es un desorden. Eso no es una respuesta. La respuesta sería decirte, mira, nosotros tenemos una situación con el seguro médico que funciona de tal o cual forma. No es la forma adecuada en que debe funcionar, pero así es como funciona, y entonces ya usted sabe más o menos qué hacer con base en la información objetiva, con base en la información veraz. Eso es lo que vamos a tratar de hacer todos los días aquí en esta producción, obviamente, de don Bienvenido Rodríguez, que cada día está innovando en la forma de llevarle información y comunicación útil a todos los dominicanos y dominicanas que nos siguen. Esta nueva producción, que repito, se va a transmitir de 8 a 9 de la noche, después de Khalil. Bueno, pues entonces entramos nosotros y les repito nuevamente que pueden escribirnos a través de WhatsApp al 849-410-5579. Hablar sobre temas de economía popular, economía de bolsillo, de cómo facilitarle la vida y hacer que usted pueda entonces hacer rendir un poco el dinero que no rinde. Porque es cierto que no alcanza. A veces yo hago algún tipo de comentario y hay gente que me dice, no, pero es que a mí no me alcanza porque ganando un sueldito tan bajo, ¿cómo vamos a poder manejarnos? Y entonces, bueno, se busca la manera, se busca la manera. Siempre hay por donde recortar o siempre hay también algún tipo de alternativa para poder mejorar los ingresos de manera legal, de manera legítima, sin la necesidad de incurrir en situaciones inadecuadas. Pero, repito, de eso y de otros temas, pues vamos a conversar siempre. Vamos a tratar de tener invitados e invitadas que puedan también orientarnos, gente que sabe más que yo de determinados temas, pues entonces así conversamos. Como el caso del día de hoy, que hoy vamos a hablar un poco sobre el sistema tributario, sobre impuestos, sobre la forma en que debe manejarse la gente que quiera emprender y desarrollarse, y los pasos incluso para llegar a la formalidad en cuanto a las operaciones comerciales en un emprendimiento nuevo, pero también sobre la conveniencia e inconveniencia de la formalidad, porque siempre cuando hablamos de formalizarnos pensamos en, bueno, que hay que pagar impuestos y que entonces la burocracia estatal, pero eso tiene también sus ventajas que nos hacen crecer. No hay forma de tener una empresa en crecimiento si no se formaliza. O sea, las empresas informales siempre van a ser pequeñas. Entonces, si usted está creciendo y está creciendo con su pequeño negocito, en la medida en que vaya creciendo va a necesitar ser formal para poder continuar creciendo. Por eso no existen empresas grandes informales. Las empresas informales generalmente son pequeñas. Las grandes ya tienen que estar formalizadas para poder seguir siendo grandes. Y así nos vamos a la primera pausa. Cuando retornemos entonces hablaremos de ese y otros temas con nuestra invitada de hoy.
Gracias por continuar con nosotros en esta Economía Popular en la Z101. En este día, ya les decía en el segmento anterior que tenemos una invitada especial que es Rosa Pascual, experta en materia tributaria, en asuntos impositivos. Y les decía también en el segmento anterior sobre situaciones que se dan en el caso de que de personas que están en informalidad, que quieren formalizarse o que le huyen a la formalidad sin tomar en cuenta algunas ventajas que pudiera tener, pero sobre eso vamos a hablar con Rosa. Bienvenida aquí a la Z101. Tú no habías estado aquí nunca. No, ¿verdad? Esteban, me estoy estrenando. Muchísimas gracias por este privilegio. Ah, qué bueno, qué bueno. Pues para nosotros también es un privilegio tenerte de primera en este proyecto, esta producción de Don Bienvenido Rodríguez. Y mira, lo que decía ciertamente en el segmento anterior, Rosa, es relacionado con el hecho de que muchos emprendedores que tienen capacidad para hacer negocio, que saben cómo multiplicar el dinero, pero sin embargo no necesariamente son personas con un alto nivel académico y entonces les da trabajo o le tienen grima a tener que sentarse frente a un computador a llenar formularios para cumplir con imposiciones que tienen que ver con burocracia estatal, en este caso asuntos impositivos, para poder entonces estar en formalidad. A veces no por falta de dinero, o sea, yo he visto, yo particularmente, a personas que han ido a impuestos internos y le han dicho a la persona que le está atendiendo, le dice, no, pero mira, dime cuánto tengo que pagar. Yo no tengo problema cuánto que me toca pagar. Yo lo que quiero es que tú me digas cuánto pago. Y entonces le dicen, no, es que usted tiene que llenar el formulario R1, que el formulario tal. Y entonces eso parece que dificulta también la intención de la formalización. Te puede sorprender la cantidad de profesionales que ya tienen un nivel académico alto, incluso de maestría, pero que simplemente este tema no es su preferido y prefieren delegarlo. O muchas veces el mismo tema de que la gente quiere dedicarse realmente a su negocio, a lo que le genera dinero, y sabiendo que estas actividades, aunque son importantes, no generan dinero de manera directa en los negocios. Entonces el emprendedor, el dueño de negocio, quiere como dejarlo de lado o no prestarle tanto tiempo a esas actividades. Ahora, no es negativo el hecho de que lo delegue, tomando en cuenta que, bueno, tú tienes una cantidad de contadores públicos que tienen la capacidad para hacer ese tipo de trabajo, que pueden manejarse a través de igualas y eso, pero muchas veces te encuentras con emprendedores, pequeños empresarios, que lo que han tenido problemas con su contador, porque su contador es que le ha hecho determinado lío y por falta de conocimiento entonces no pueden resolverlo. Fíjate qué pasa, aunque tú delegues esas tareas, es importante que te involucres. ¿Por qué? Porque el contador sabe cómo llenar la declaración, pero en el momento en que tú la ves, si tú la entiendes, tú puedes recordar, por ejemplo, si hay una factura importante que se te olvidó enviarle a tu contador o que se traspapeló y no está reflejada en la declaración. Es importante que te involucres porque a la larga también el tema del impuesto te ayuda a tomar mejores decisiones en el negocio. Cuando tú entiendes cómo funcionan, tú puedes decidir si la factura del 30, tú en vez de mandarla ese día con fecha del 30, tú dices, no, yo la mando mañana día 1 porque me conviene para pagar ese ITEVIS dentro de 50 días y no dentro de 20 si la manda con fecha del 30, ¿sí me entiendes? Entonces, claro, aunque es un tema que nos resulta odioso de alguna manera, cuando uno le ve la utilidad y el bienestar que le genera el negocio, dominar esos temas, entonces uno aprende a que hay que involucrarse. Pero la formalización en sí misma, o sea, tener un negocio y formalizarse, y uno se pregunta, ¿para qué formalizarse? Hay también gente que te dice, bueno, pero yo estoy bien, yo me manejo bien, yo no necesito formalizarme, yo no necesito meterme en ese lío para después entonces ser un esclavo de impuesto interno porque voy a tener que hacer declaraciones todos los meses para pagar ITEVIS, o tengo que hacer también declaraciones todos los años, y entonces prefieren quedarse en la informalidad. ¿Es recomendable esto? Mira, yo veo dos cosas. Lo primero es que cuando tú eres informal y tú ves que tu negocio está creciendo, probablemente ese crecimiento sea falso. ¿Por qué? Porque muchas veces los informales cobran ITEVIS sabiendo que no se lo van a pagar a la DGI. Y es un ITEVIS que se queda en su bolsillo. Con lo cual tú estás viendo una rentabilidad mayor a la que realmente el negocio te está dando. Entonces, a la única persona que tú estás engañando es a ti. Porque cada dueño de negocio debe saber si su negocio está creciendo con números reales y que sean los números los que le digan, tú estás bien o tienes que mejorar estas cosas. Bien, los números hablan. Y lo segundo es que acuérdate que tenemos una ley de prevención de lavado en donde ahora se hace muy necesario que tú puedas demostrar el origen de tus fondos.
de demostrar que tu dinero es lícito y tu patrimonio. Y una manera de eso es estar al día en el cumplimiento del pago de tus impuestos. Porque cuando se modificó la ley de prevención de lavado en 2017, se puso la evasión y la defraudación como un delito precedente del lavado de activos. Con lo cual, cuando tú estás evadiendo impuestos o estás dejándolos de pagar de cualquier modo, ya se puede presumir que tú estás lavando dinero. Pero mira qué bueno que tú mencionas esa parte. Y cuando digo que bueno que la mencionas, por lo siguiente. Nosotros vimos recientemente que salió en los medios de comunicación y hubo sometimiento a la justicia, un asunto de estafa inmobiliaria. Estafa inmobiliaria. Y cuando tú te fijas quiénes son los clientes de esa estafa inmobiliaria, te encuentras de un lado con dominicanos que residen en el exterior. Y obviamente, como residen en el exterior, a veces le delegan a alguien aquí o no hacen las averiguaciones correspondientes y puede que hagan algún tipo de depósito. Y los otros son personas que generan dinero, buen dinero, a través de negocios que tienen, negocios que son lícitos, aunque no formales, pero que no tienen la forma de justificar o de transar a través de una entidad financiera formal la compra que van a hacer. Entonces prefieren mira, pero entonces si yo te lo pago en efectivo y como, bueno, sí, está bien. Y entonces esas personas tienden a caer más fácil o a ser más fácil víctimas de estafa que aquellos que están formalizados, que dicen, no, yo te hago la transferencia a través del banco, o mi banco se encarga de eso, yo entonces hago un financiamiento, busco un préstamo, porque hay gente incluso que tiene la capacidad de comprarla de contado, sí, de contado el apartamento, pero sí, yo te lo compro de contado a ti, que eres un constructor improvisado, que tal vez ni siquiera te dedicas a eso, y entonces recibes el dinero, después no me entregas el bien inmobiliario, el bien que te estoy comprando, y yo no tengo forma de hacer un reclamo o de asegurarme de que estoy haciendo una compra segura, porque lo hice de manera informal, porque esa es mi vida. Entonces, qué bueno que mencionas esa parte, porque eso también ocurre en lo que tiene que ver con la posibilidad de adquirir determinados bienes. Entonces, bueno, yo te lo pago en efectivo, ¿y qué pasa si te lo pago en efectivo? Tú lo recibes o no lo recibes. Sin embargo, si es un constructor serio, te dice, no, porque nosotros tenemos que cubrir con la ley de lavado de activos, usted tiene que hacer eso a través de una transferencia. ¿Cuál es su cuenta bancaria? No, que yo no tengo cuenta bancaria, porque tú tienes muchísima gente que maneja dinero y ni siquiera tiene cuenta de banco. No, y te voy a decir algo, la constructora o el que te va a vender el inmueble puede tal vez recibir el dinero en efectivo, pero como un sujeto no financiero, o sea, está obligado con la ley de prevención de lavado, tiene que ayudar a luchar contra la evasión de impuestos y prevenir el lavado de activos. Con lo cual, puedes recibirte el efectivo, porque no es que tú tienes que tumbar la transacción, pero sí tienes que hacer un reporte de operaciones en efectivo y de operaciones sospechosas, porque claro, hay ciertas cantidades de dinero que tú no las tienes en efectivo en tu casa, si son lícitas. Tú puedes, por ejemplo, decir, no, yo tengo una inversión, yo voy a quitar esa inversión y te voy a depositar el dinero. Ya pasó por una entidad financiera, por ejemplo, pero ya alguien que tenga 5 o 6 millones de pesos en efectivo en su casa, ya te da sospecha. Entonces, no es que necesariamente se vaya a eliminar la transacción o a dejar de hacer, pero sí se tiene que hacer algún tipo de reporte. Y eso lo hacen no solamente las inmobiliarias, sino los dealers, las joyerías, los contadores, los abogados. Tienen que actuar así, como sujeto obligado no financiero. Ahora, ventajas también en cuanto al crecimiento. Tú mencionas algo que interesante, que yo no lo había percibido así, y es que cuando tienes un negocio donde, bueno, no pagas impuestos, no tienes que reportar ITEVIS, sin embargo tú compras y vendes productos y productos que debería pagar ITEVIS, y de repente tú te estás ganando un 20% y no te estás dando cuenta que el 20% que estás ganando nada más un 2%, porque el otro 18% es el ITEVIS que deberías. Entonces así te das cuenta de si tu empresa está siendo altamente rentable o no está siendo altamente rentable. Eso de un lado, pero del otro lado está también el crecimiento, la posibilidad de crecer como empresa, y decía en el segmento anterior que no hay forma de convertirse en una empresa grande si no hay una conversión hacia la formalidad. Así es. Cuando tú eres formal, ya eso de alguna manera le genera más confianza a tus clientes, con lo cual es más fácil generar ventas y acceder a clientes que son más grandes, porque por ejemplo, para una empresa grande es muy fácil contratarte si ya tú estás formalizado, porque tú le entregas una factura, te hacen el pago, las retenciones que apliquen se aplican y se acabó la transacción. Pero cuando es un informal, luego pueden toparse con la realidad de que tu cédula está bloqueada, porque ya te han hecho tantos comprobantes de proveedor informal o de compras, que es como se llaman realmente,
que ya la DGI bloqueó tu cédula. Entonces la empresa se ve con el dolor de cabeza. ¿Y ahora cómo reporto ese gasto? Porque no tengo manera de hacerle una factura. Entonces, como para evitar esas situaciones, las empresas prefieren contratar otros formales. Se da. O sea, o sea, yo como empresa formal puedo comprarle a un informal. Sí. Entonces siempre lo reporto, bueno, es un cliente informal. Y reporto su cédula, es un cliente informal, reporto su cédula. Llega un momento en que Impuesto Interno entonces sí bloquea esa cédula cuando ve que tiene mucha transacción. Ha pasado porque ese tipo de comprobantes para transacciones esporádicas. Pero cuando la persona ya tiene muchos reportes bajo su cédula, la DGI dice, esta persona no es informal. Y una manera de obligarte a que te acerques y te formalices es bloquear tu cédula, porque entonces la gente que te contrataba ya no va a querer hacerlo. Sí, sí. Y otra situación también que se da es cuando tienes personas, a mí me ha pasado, que tú vas a comprarle a alguien, a una empresa que ya es un negocio grande, que está formalizado. Sí. Pero entonces tú dices, mira, yo quiero que tú me des la factura con comprobante. Entonces te dicen, no, que no. Entonces te tengo que cobrar el ITEVI, ahora el precio es más. Sí, no, pero hay otro sistema. Que al final el cliente tampoco es que pierde, pero es una situación hasta cierto punto extraña y una forma de ilusión y de evasión. Que el dueño de la empresa dice, no, mira, yo no te voy a dar un comprobante por esta compra que tú me estás haciendo. Ahora, cuando yo haga una compra por un monto parecido a ese, yo voy a hacer la factura, pero en vez de pedir la factura a nombre de mi negocio, la voy a pedir a nombre de tu negocio y así yo te doy una factura. Y total, tú lo que quieres es una factura con comprobante por el monto que tú estás comprando, independientemente de que yo te vendí pintura y lo que yo te voy a, la factura que te voy a dar es de una compra, qué sé yo, de neumáticos, por poner un ejemplo. Pasa. Y entonces así el empresario formal que no entrega la factura con comprobante está haciendo una especie de doble evasión, pero al mismo tiempo no está perjudicando al cliente y el cliente posiblemente lo acepte porque diga, sí. Porque el cliente lo que va a decir, bueno, si tú me das una factura, yo te estoy haciendo una compra de 100,000 pesos. Si tú me vas a dar una factura con comprobante, aún no sea de tu empresa, yo como quiera, bueno, pues ya yo no estoy perdiendo. Sí pierde. En una fiscalización sí. En una fiscalización. Si te fiscalizan. ¿Por qué? Porque mientras tú estás enviando todos tus reportes, la DGI ve números, ve un RNC, ve un monto, el número de comprobante, ve datos. Pero ¿qué pasa si te fiscalizan? Si la persona que te dio la factura te da una factura por un producto o un servicio que no tiene nada que ver con tu negocio, te la pone como no deducible y eso te genera un impuesto a pagar. ¿Por qué? Porque en principio, para que un gasto sea admitido fiscalmente, tiene que estar relacionado con tu negocio y tu actividad económica y tiene que ser válido para crédito fiscal en la factura. Tú tienes que haber aplicado las retenciones que correspondan, se aplican. Imagínate que esa persona te dé una factura, por ejemplo, de un abogado. Los servicios profesionales llevan una retención. Si tú no aplicaste una retención en ese pago, ya por eso el gasto no es deducible. Entonces, claro, llama la atención cuando tú, por ejemplo, eres una floristería y tiene una factura reportada de una empresa que alquila grúas o camiones. No tiene nada que ver. Ya en principio eso llama la atención y te pueden notificar y fiscalizarte. Entonces, no es solamente tener el comprobante, porque ese no es el único requisito. Tiene que ayudarte a generar un ingreso grabado ese gasto. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un servicio de la misma floristería, que tú vas a tener como insumo, tal vez el papel celofán donde tú envuelves las flores, algunos tarritos, pero tú no te vas a aparecer. Alguna pieza de vehículo que tal vez tiene un vehículo y cosas, o combustible. Si lo tiene, porque sale. Cuando hay un vehículo registrado, la DGI lo sabe, porque hay una matrícula a tu nombre. Sí, aunque hay empresas que, bueno, a veces uno tiene una pequeña empresa que no tiene el vehículo a nombre de la empresa, pero tú puedes justificar la compra de combustible si tienes un negocio, aunque el vehículo no esté registrado a nombre de la empresa. Exacto. Pero hay otras cosas que ciertamente no se justifican, como, qué sé yo, compra de bebidas o asuntos de compras frecuentes en el supermercado, que dice, bueno, pero ¿qué tanto van al supermercado en esta empresa? Claro, una floristería puede tener cierta factura del supermercado porque va a necesitar detergente, va a necesitar tal vez algunas amenidades que le brinda a los clientes, pero no va a ser algo recurrente ni por montos muy grandes. No es lo mismo, por ejemplo, si fuera una empresa de catering, que sí va a tener muchísima factura de compra de comida. Entonces, por eso es que se toma mucho en cuenta cuál es la actividad comercial de la empresa. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Cuando retornemos vamos a seguir conversando porque hay otros temas relacionados con los impuestos, la formalidad y eso,
sobre los cuales tenemos que también aterrizar un poco, principalmente para aquellos pequeños empresarios y algo que se relaciona mucho también con la seguridad social en el ámbito de la formalidad. Volvemos en breve de Economía Popular por esta Z101. Seguimos en esta Z101, Economía Popular, conversando con Rosa Pascual sobre asuntos impositivos y las ventajas o desventajas de tener formalidad. Creo que todo es ventaja, aunque es difícil lo que tiene que ver con el pago de los impuestos. Y a eso voy. Hay veces que también gente que me dice, cónchale, estoy hasta aquí con impuesto interno porque tuve que pagar muchísimo dinero de impuestos. Y yo lo que hago es que le pregunto a Rosa, le digo, ven acá, pero tú pagaste por mora, pagaste multa, pagaste por penalidad. No, es normal, la operación normal. Entonces cuando me dice así, le digo, bueno, porque hasta ganaste mucho dinero, porque el sistema impositivo está diseñado para que tú pagues, pero tú nunca vas a pagar más de lo que te ganas. Obviamente, si lo que pagaste fue por la vía normal, es porque te fue muy bien en un año determinado. Pero a la gente como quiera le duele tener que pagarle. Tuve que darle 100,000 pesos, tuve que pagar 1,000,000 de pesos de impuesto interno, bueno. Sí, pero pasa algo. Si tú lo haces bien, o sea, si tú fuiste transparente con tus reportes, obviamente yo digo que los impuestos vienen siendo como un indicador financiero de qué tan bien está tu negocio. Bien, entonces cuando tú pagas impuestos sobre la renta, obviamente es porque tuviste beneficio. Pero muchas veces, si tú tienes algunos trucos de que, mira, compré inventario por fuera y no lo reporté, tuve venta por fuera y no... Ese tipo de situaciones da lugar a que cuando tú pagues impuestos, realmente estés dejando todo el dinero ahí. ¿Por qué? Porque como tu información está desordenada, tú no tienes claridad de lo que está ocurriendo con el negocio. Y cuando viene a ver lo que realmente te ganaste con esas operaciones por fuera, tienes que terminar pagándolo todo de impuestos, porque entonces a veces pasa que tú tienes gastos admitidos que no reportas, pero tienes gastos que no son admitidos que sí reportas. Entonces te estás generando riesgos fiscales que tampoco valen la pena, porque te van generando ahí una deuda invisible que en cualquier momento se puede destapar. Entonces duele, no te digo que no, pero también pasa mucho que por el tema del desconocimiento, por ejemplo, la gente cuando yo le digo que las empresas no pagan ITEVIS, se quedan mirándome como, ¿y está loca? Literal. Pero es que realmente las empresas son un agente de percepción de ese impuesto, donde ellas pagan unos ITEVIS cuando compran a sus proveedores, luego le cobran ITEVIS a sus clientes en las ventas y le pagan a la DGI la diferencia. Eso nunca salió de tu bolsillo, no salió de tu ganancia. Es un dinero que pasó por tu cuenta de banco. Pero para que la gente entienda eso, hay que pasar un proceso un poco largo a veces. No, pero también está lo de la capitalización, Rosa, porque ciertamente es como tú dices. Ahora, cuando tú tienes una pequeña empresa donde facturas todos los meses, obviamente facturas con ITEVIS, y tienes que pagarle mensualmente antes del día 20 del mes siguiente a impuestos internos ese ITEVIS que facturaste por lo percibido y no por lo devengado, muchas veces tienes que la empresa a la que tú le suples te dura 3, 4, 5 y a veces hasta 6 meses para pagarte, y mientras tanto tú tienes 4 o 5 meses abajo de pago de ITEVIS que luego lo vas a recuperar cuando la empresa te pague, pero mientras tanto tuviste que buscar capital propio para poder mantenerte al día con esa situación. Incluso hay muchos negocios pequeños que quiebran por esa situación. Cuando la empresa pero no grande por la situación, déjame decirte, es por no tomar decisiones a tiempo, porque cuando ya tú tienes la información de cómo funciona tu sector económico y tu modelo de negocio, tú de antemano puedes decir, por ejemplo, mis clientes se atrasan 4 meses, yo necesito un capital de trabajo de este monto para poder sostener las operaciones del negocio. Y ahí es donde viene la importancia de tú realmente saber cómo funcionan los impuestos. Porque ahí tú puedes, por ejemplo, planificar un flujo de caja y decir, de las ventas que yo tuve en enero, como los clientes me pagan en abril, yo tengo que tener ese dinero a mano, pero tú te planificas. Entonces también tú generas estrategias de precio que te dejen una rentabilidad específica y que tú cobres por ese financiamiento implícito que le estás dando a tus clientes. Y hay una situación que se da también principalmente con los clientes que venden servicios. Y menciono eso porque pasa mucho en los medios de comunicación. O no en los medios de comunicación, sino también en los periodistas de manera particular. Un periodista que es productor de un programa, tiene un programa, entonces lo que vende es servicio, servicio de publicidad. El servicio de publicidad tiene una ventaja de que es un dinero que entra, vamos a decir, por algo que tú ofreces de manera prácticamente intangible. Por lo tanto, un programa que tenga una alta facturación
tiene altas ganancias o tiene tendencia a tener altas ganancias tomando en cuenta de en que general en los servicios esa es la tendencia, sí, que haya una ganancia, un margen muy grande. Ahora sí, sin embargo, tiene la situación de que a veces hay pequeños productores que le está yendo bien, pero cada vez que le entra el pago de la publicidad lo gasta todo. Entonces gastan lo que deberían tener de reserva para el ITEVI, o gastan también lo que deberían tener de reserva para el pago de impuestos, y después entonces se quejan de que están descapitalizados. O sea, también es un asunto de falta de planificación. Todo se puede planificar, para eso es la información, porque tener información certera y oportuna te permite accionar en favor de tu negocio. Entonces, ese es tu rol. Mucha gente cuando emprende dice, por ejemplo, yo soy ingeniero y yo solamente quiero hacer obras civiles y me voy a dedicar a eso. Pero cuando tú eres el dueño del negocio, tú tienes que gestionar ese negocio o buscar a alguien que lo haga por ti. Porque, por ejemplo, tomar ese tipo de decisiones de necesito dinero para capital de trabajo, ¿quién más lo va a tomar si no eres tú? O el que gestiona el negocio, el director que tú pongas ahí. Entonces, la información es para eso, para tú poder tomar acción de manera que te convenga a ti. Mencionaste lo del ITEVIS, ciertamente el ITEVIS prácticamente no lo paga el empresario, no lo paga el pequeño empresario tampoco, sino que uno lo que hace es que, bueno, compra, paga ITEVIS, y luego cuando vende, vende con ITEVIS. Sí. Ahora, el anticipo es distinto. Sí. Ese anticipo que muchas veces se menciona también como si fuera algo demoledor para las empresas. Yo tengo particularmente mi teoría. Yo digo que el anticipo no es tan malo como a veces quieren pintarlo, en el sentido de que te puede provocar la quiebra de una empresa, cuando al final tú como quieras terminas pagando lo que te corresponde pagar de impuestos sobre la renta, lo estás pagando por adelantado. Es algo como quiera complejo, porque no se sabe cómo te va a ir en la empresa en el año siguiente, pero generalmente a las empresas más o menos, a los negocios les va más o menos igual. No es que es la tendencia, a menos que ocurra una situación. Entonces, cuando yo analizo el anticipo desde cero, lo que pienso es que al final lo que tú le estás dando al fisco es un solo adelanto, que es el adelanto de tu primer año de operación, o mejor dicho, de tu segundo año de operaciones, tomando en cuenta que en tu primer año te ganaste, qué sé yo, 100,000 pesos, luego tuviste que pagar 25,000 pesos o 30,000 pesos de impuestos. Al año siguiente entonces tienes que pagar el anticipo con base en ese impuesto, y luego entonces tú dices, bueno, pero entonces yo me voy a ganar, posiblemente me gano el mismo 30,000, entonces como que estoy pagando el doble. Pero lo que digo es que en teoría uno paga el doble en el primer año. No tanto así. Mira cómo ocurre. Cuando tú te formalizas, durante ese primer año fiscal, y hay que decirlo así porque no siempre coincide con el año calendario, tú vas a estar operando sin pagar anticipos. En el momento en que tú presentas tu primera declaración anual, que es impuesto sobre la renta, tú ves cuánto te dio el impuesto a pagar. Y esa es la cuota que vas a dividir en 12 para obtener una porción mensual. Cuando se acaba ese segundo año fiscal, ya tú tienes un crédito por anticipos que te va a servir para pagar el impuesto del segundo año. Sí, exactamente. Entonces, por lo tanto, no estás pagando de más. Entonces se acredita, no es que tú desembolsas dinero dos veces. Y yo no te puedo explicar el alivio que sienten algunos dueños de negocio en abril cuando su impuesto se cubrió 100% con los anticipos, que por un lado, un porcentaje alto. Si se cubre 100%, la gente siente un alivio porque dice, ay, no tengo que sacar dinero a la cuenta de banco. Sin embargo, eso es un indicador de que tu negocio no creció y todo el mundo quiere que el negocio crezca. ¿Entiendes? Entonces, sí, como que... Es mejor cuando te dice que vas a pagar poco, pero vas a pagar. Claro, porque eso indica que el negocio creció y que tuvo más valor en ese año. Sí. Ahora, viéndolo desde ese punto de vista, entonces, cuando vemos, por ejemplo, uno ve mucho eso, principalmente dirigentes políticos cuando no están en el gobierno, porque luego cuando están en el gobierno entonces cambian el discurso. De que hay que eliminar el anticipo, porque el anticipo es demoledor para las pequeñas empresas. Pero viéndolo desde ese punto de vista, al final no creo que el anticipo sea un grave problema para las empresas, aun cuando efectivamente tú le preguntas a cualquier pequeño empresario y te dice, no, eso es fatal, pero uno sí, no es porque no lo ven que está por el pagando flujo de más. caja, ven el costo de oportunidad, que es un dinero que no está en tus manos, que tú pudieras utilizar para otras cosas. Sin embargo, aquí vuelvo y aclaro, cuando el negocio es transparente y paga lo que realmente le toca pagar, el anticipo va a estar proporcional al tamaño del negocio. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes distorsiones dentro del negocio? Que tú haces transacciones informales y parte formal. Ahí es donde el anticipo se desnaturaliza y a veces termina siendo por un monto mucho mayor al que tú deberías estar pagando. Por ejemplo, tengo un caso real
en donde esa empresa contrataba muchos proveedores informales, con lo cual tuvo unas ganancias enormes, pero no eran reales, con lo cual el impuesto le salió altísimo y el anticipo no te imaginas. El anticipo era la mitad de lo que tenía que pagar mensualmente de nómina. Eso terminó perdiendo. Entonces, pero ¿de dónde vino eso? De una mala práctica, no de la práctica real como la menciona la ley. Lo otro es la llamado régimen simplificado de tributación, algo así, ¿verdad? Sí, que es las personas físicas que generalmente se adhieren se acogen a este régimen, o microempresas que también no tiene que ser persona física, entiendo, sí, que dependiendo del monto que maneje cada año, pues entonces pueden adherirse a este régimen. Pero también, cuando uno lo analiza, se da cuenta de que al final termina pagando prácticamente lo mismo que si fuera una empresa formal y si reportara normal impuestos sobre la renta, ese tipo de cosas. Mira, en el caso de las empresas, a mí me gusta siempre evaluar, hacer algún tipo de proyección antes de que se acojan al RCT, porque ciertamente a veces no conviene. En el caso de las personas físicas, es 99% seguro de que sí le conviene, porque tú terminas pagando impuestos por alrededor de un 55% de tu ingreso, básicamente. ¿Por qué? Porque tú tienes una exención contributiva que está por los 416.220 pesos al año, y el 40% del total de tus ingresos se considera ya gasto deducible. En principio, las actividades de servicio no generan tantos gastos como para que tú digas, bueno, si yo me quedo en el régimen ordinario, tengo más del 40% de mi ingreso como gasto. Eso muy raramente pasa. Entonces, en el caso de las personas físicas es muy recomendable, pero es tan factible, tanto así, que la gente desconfía. Y mucha gente, pudiendo acogerse, por miedo a que eso sea un gancho, en buen dominicano, dice, no, yo me quedo en el régimen ordinario. Ya, aún siendo persona física. Aún siendo persona física y teniendo todas las características para poder acogerse. Pero también está el caso de personas que tienen, una microempresa que bien pudieran acogerse y prefieren quedarse en el régimen ordinario también por lo que tú mencionas. Desconocimiento. Desconocimiento o el hecho de que tal vez no te conviene. O sea, bueno, pero si no te conviene, ya tú hiciste un ejercicio para ver que realmente no te conviene. Entonces, lo importante es que tú puedas sentarte con un contador y proyectar cómo va a ser tu año. O tomar el ejercicio, por ejemplo, ahora el año 2023, que ya acabó, que ya tú tienes tu información financiera completa, decir, ok, vamos a hacer el cálculo por el régimen normal y por el RCT, vamos a ver qué me conviene más. Porque el RCT, aparte de todo, no es solo que te hace pagar menos impuestos, sino que el trámite burocrático y la carga que eso te genera mensual es menor. Ya, pero la escogencia de un contador a veces se torna complicada. Sí. O sea, tú te encuentras con un contador que puede ser responsable, pero también te encuentras con contadores irresponsables que le han creado un problema a ese pequeño microempresario. Y hablo de pequeño y micro porque las empresas grandes no tienen ese problema. Las empresas grandes pueden tener un departamento de contabilidad. Esta situación afecta a los pequeños que tienen que contratar a alguien particular. Y ¿qué tomar en cuenta para tú contratar a un contador que tú sepas que por lo menos te va a hacer el trabajo y que no te va a crear complicaciones? Mira, dos cosas principales. Una de ellas es que tú domines un poco los temas. No es que tú tienes que ser experto, pero como dije al principio, manejar cierta información te ayuda a entender el trabajo de tu contador. Y lo que el contador te diga te puede hacer sentido o no, porque ya tú tienes cierto conocimiento. Y lo segundo es que tu contador siempre te tiene que hablar con base legal. Cuando un contador te dice, no, el tratamiento de esta factura es así, sin decirte por qué, ni en qué parte de la ley lo dice, ya tú tienes que dudar. Porque a veces estás repitiendo malas prácticas que ya se han vuelto comunes, pero que no son acorde a la ley. Entonces, un indicio de si el contador realmente domina el trabajo es que te hable con base legal. Te diga, no, porque en el artículo 316 dice... Pero, sin embargo, uno lo que hace es que se emociona. Cuando digo uno, me refiero a que, cuando el contador te dice, no, mira, por eso se resuelve, no te preocupes, que eso se resuelve. Como la gente siempre quiere evadir, entonces, se llevan del contador. No, pero entonces lo pueden disfrutar, pero también tienen que saber que hay una consecuencia y que hay un riesgo, propio riesgo que debería medirse, por lo menos. Ya, es una situación, sí, ahí hasta cierto punto complicada. Pero lo digo por eso, porque como quiera tú siempre quieres que tu contador te diga... No hay magia. Sí. Yo creo que cuando uno haga conciencia de que uno paga impuestos por todo, porque todo paga impuestos de alguna manera,
tú pagas impuestos por ganar dinero, por gastar dinero y por tener propiedades. Entonces, cuando tú entiendes que todo lleva un pago de impuestos y que alguien mágicamente te lo va a rebajar, tú le preguntas, ¿dónde está el riesgo? Porque el riesgo lo vas a asumir tú, no tu contador. Y ahí está la situación. Bueno, tenemos que ir a una pausa y cuando retornemos entonces en el último segmento de Economía Popular por la Z101, pues vamos a conversar sobre la relación entre estar formalizado y los beneficios de la seguridad social. Y lo voy a decir con una anécdota de algo que le ocurrió a alguien cercano a mí y que respiró gracias a que obviamente estaba formalizado y tenía a su empleado registrado. Pero eso lo vamos a mencionar más adelante cuando retornemos de esta breve pausa. Seguimos en Economía Popular por esta Z101. Recuerden que pueden escribirme, si me pueden escribir al 849-410-5579. Desde ahí entonces podemos responder en algunas preguntas, pero ya saben, tienen que hacer preguntas útiles. No podemos aceptar preguntas que sean inútiles, preguntas de su interés para su mejoría y nosotros con todo gusto le podemos responder. Hablamos con Rosa Encarnación, que es experta en asuntos tributarios y lo relaciono con esto y decía que iba a contarte una anécdota de una persona muy cercana a mí que tiene una empresa pequeña, formal, pero él ofrecía servicios de transporte, específicamente servicios de transporte de grúa y ese tipo de cosas. Y tenía 2 empleados que le manejaban 2 grúas, 2 o 3 empleados que le manejaban 3 grúas. Pero obviamente para ir evadiendo, entonces él tenía un empleado registrado en la Seguridad Social como cotizante de la Seguridad Social y los otros 2 lo tenía, bueno, que le pagaba como en forma de iguala y eso sí, informales. Porque la empresa es formal, pero bueno, que pasa mucho eso. El asunto es que lamentablemente en un accidente trabajando, uno de sus empleados sufrió un choque con la grúa y murió. Cuando murió, la familia, de inmediato, del señor, del chofer que falleció, su empleado, pues obviamente, bueno, que se quería hacer una demanda a la empresa y eso. Él habla con su contadora y la contadora dice, no, pero no te preocupes, que él está registrado en la Seguridad Social. Él tiene seguro de riesgo laboral y a él incluso a su esposa le sale su pensión y tú no tienes que pagar ni un centavo y todos los trámites y todo eso lo cubre el IDOPRIL. Y por lo que él se preocupó fue por verificar si ciertamente ese empleado era el que él tenía registrado. Y por suerte ese era el que él tenía registrado y respiró. Claro que al día siguiente fue corriendo y registró a los otros 2 porque se dio cuenta de la importancia que es tú estar por lo legal y en vez de pretender economizarte un dinerito, porque total no te vas a economizar gran cosa, pues tú te evitas algún tipo de demanda o algún tipo de situación que te puede crear pérdidas millonarias y posiblemente hasta la quiebra. Y a partir de ahí entonces, bueno, él tiene todos sus empleados debidamente registrados y a partir de ahí también se dio cuenta, porque no lo apreciaba, de los beneficios que implica para el empresario, no solo para el empleado, el hecho de tener de estar formalizado y de tener a sus empleados debidamente registrados en la Seguridad Social. Claro que eso no se puede hacer en la informalidad. Y lo menciono así porque la gente a veces pierde de vista que la Seguridad Social, aún con todas las deficiencias que tenemos y eso, es beneficiosa para el trabajador y le ofrece al trabajador muchos beneficios que a veces el trabajador desconoce, pero también es beneficiosa para el empleador. Claro que sí. Y hay muchos beneficios que el propio empleador desconoce. Y cuando digo empleador me refiero a los empleadores chiquitos, porque los grandes sí saben. A los grandes sí les va bien con la Seguridad Social porque se ahorran mucho en lo que tiene que ver con beneficios de licencia de enfermedad de larga duración, la propia licencia de maternidad, de embarazo y todo eso. Que cuando tú tienes una empresa chiquita, te salió embarazada una empleada, bueno, está bien, y ellos mismos le cubren el salario cuando no saben que si la tienes registrada la Seguridad Social, ese salario lo cubre el propio sistema con base en lo que está establecido legalmente si esto estás al día. Pero quería hacer esa introducción para destacar y relacionarlo con el hecho de que la formalidad y la seguridad social en cuanto a los beneficios que esto puede ofrecer. Yo creo que tú acabas de decir lo más importante y es que tú te evitas todo ese tipo de riesgos. Porque si esta persona, por ejemplo, no hubiese tenido ese empleado registrado en la TCS, ¿cuánto dinero hubiese tenido que pagar? Y probablemente no tenía la capacidad de hacerlo. O sea, imagínate, o sea, su empleado falleció. Sí. Aparte de que tenía que liquidarlo porque a la familia le corresponde recibir ese beneficio. Cualquier tipo de demanda o algo así recaería sobre la empresa directamente.
Exacto, si hay una demanda grande o considerable para una empresa chiquita, pues automáticamente la empresa va a quedar quebrada. Más el mal rato de tener que ir a tribunales y todo eso. O sea, que es mejor evitarse cosas. Hay dueños de negocio que dicen, no, yo no me voy a poner yo porque yo ya tengo un seguro bueno privado. Sin embargo, el seguro privado también es un seguro complementario. Lo que significa que tú necesitas como base el seguro básico que te da la seguridad social. Sí. Sí. Cualquier seguro privado es un seguro complementario. No, y además el seguro complementario que no te cubre, por ejemplo, y que esa es la parte que a mí más me gusta, lo que tiene que ver con riesgo laboral. O sea, el seguro de riesgo laboral, que aquí funciona, señores, funciona realmente funciona bien. Entonces, si tienes bueno, como dueño de la empresa tienes un seguro privado, bueno, tú tienes tu seguro privado, pero si estás registrado como empleado y tienes el seguro de riesgo laboral, pues tienes ahí también otros beneficios que van más allá del simple hecho de tener un seguro complementario, porque tiene que ver con pensión, porque tiene que ver con situación de cobertura también, incluso mucho mayor en lo que tiene que ver con servicios de salud cuando se trata de accidentes laborales. Y nosotros tenemos la ventaja de que nuestro seguro de accidente laboral no solo es por el accidente laboral en sí mismo o la enfermedad laboral, sino también por el trayecto de tu casa al trabajo y del trabajo hacia tu casa. O sea que el hecho de tenerlo registrado es ya una ventaja. Claro que hay otro aspecto, que muchos lo tienen registrado, pero lo registran un sueldo mínimo más bajo a los fines de pagar también menos. Claro, pero fíjate qué pasa. Hay dos cosas que tomar en cuenta. La TCS te empieza a cubrir con todos los beneficios cuando ya tú tienes un mínimo de 12 cotizaciones. O sea que durante el primer año es limitado lo que te ofrece. Y lo segundo es que imagínate que tú tienes un empleado que gana 60,000 pesos, pero tú lo tienes registrado por 20 o con un salario mínimo. Si ese empleado tiene una licencia, la licencia que le va a cubrir el IDOPRIL es hasta un 60% del salario reportado. Entonces, como quiera, tú vas a tener que sacar de tu bolsillo más dinero del que tendrías que haber pagado si tú reportaras el salario real del empleado. Que es un asunto que perjudica al empleado, pero también perjudica ahí al empleador. O lo que ocurre también con la pensión. Vamos a decir una pensión por sobrevivencia porque el empleado, bueno, murió, tenía un accidente laboral y cuando la cónyuge o el cónyuge va a solicitar la pensión, que debería salir en teoría un 60% del salario que devengaba, pues si el salario que devengaba estaba muy por debajo porque estaban reportándole menos, ese 60% se convertiría, qué sé yo, en un día un 15% y ahí habría también una demanda de parte del cónyuge a la empresa por esa situación. Bueno, no, lo que pasa es que fue que él y yo llegamos a un acuerdo. Bueno, pero ya él murió. Sí. Ese acuerdo no existe. Mira, yo no soy abogada, pero yo creo que ningún acuerdo que contradiga la ley puede ser válido. No, y no solo que contradiga la ley, sino que ya se trata de una demanda que te está haciendo la persona que sobrevivió, en este caso su cónyuge, que no le importa si hubo acuerdo o no hubo acuerdo, aún sabiendo que haya habido acuerdo. O sea, no, yo no tengo que ver con eso, yo tengo que ver es con que tú tienes que darme lo que me corresponde y para eso los abogados son buenos. Pero es una situación sí que se da lo que tiene que ver con la seguridad social, donde también hay mucha ilusión o mucha evasión. Es por un asunto de costo, porque es verdad que tú tienes un empleado, tienes que pagar un 7% prácticamente para su seguro de salud y otro 7% para su plan de pensiones, ya es un 14% del salario. Yo creo que eso es un tema importante. La gente debe tomar en cuenta cuando le va a ofrecer un salario a un empleado, saber cuánto te cuesta ese empleado. Porque a veces tú te fijas de que, ok, yo le voy a pagar 30,000 pesos, pero ese empleado no te cuesta 30,000 pesos. Y entonces el empleado por su parte dice, cónchale, yo nada más estoy recibiendo 28. Qué injusto. Pero es que hay 3 montos aquí que considerar, porque hay un salario base, está lo que tú le cuestas a tu empleador y lo que tú recibes directamente como transferencia en tus quincenas. Que por eso decimos aquí en el país, por ejemplo, que que los salarios son muy deprimidos, pero lo que pasa es que el sector empresarial considera el salario con base en ese costo adicional. Entonces, cuando un empresario te dice que está pagando 20,000 pesos, él no está pensando en 20,000 pesos, él está pensando en 23,700, 23,800, porque está incluyendo ahí el 14%. Y anualmente tu empleado te cuesta entre 14 y 17 salarios al año, solamente teniendo los beneficios de ley. Que son los actuales. No solamente el sueldo 13. Sin ofrecer paquetes adicionales, un empleado ya por ley te cuesta entre 14 y 17 salarios, porque tú tienes que considerar ahí los aportes que tú haces a la seguridad social como empleador,
la bonificación de vacaciones, que siempre salen como 3 días adicionales de la quincena, como un bono extra, un excedente de vacaciones. Y tienes también las bonificaciones. Y si el empleado tiene una antigüedad importante, le tocan 2 salarios de bonificaciones, el salario de Navidad. Entonces, cuando tú sumas en el año, tú tienes que tomar en cuenta que tu nómina es 17 veces tu nómina del mes. Sí, lo cual es bastante serio. Lo otro también es, volviendo atrás con lo de los pequeños negocios, hay muchos emprendedores que inician un negocio pequeño, bueno, y entonces dicen, bueno, me gané tanto este mes, me está yendo bien, me gané tanto el mes que viene, bueno, posiblemente me gane X cantidad de dinero, pero lo están viendo desde el punto de vista de lo que le ingresó, que pudiera ser su ganancia y no precisamente su ingreso. Y cuando digo esto es porque los pequeños emprendedores no calculan dentro de los costos de la empresa su propio salario. Entonces dije, bueno, mira, yo tengo un negocio, yo me voy a poner un sueldo, claro, no voy a exagerar, me voy a poner un sueldo, qué sé yo, si es un negocio pequeño, me voy a poner un sueldo de 40,000 pesos. Pero eso es parte del costo de operación de mi empresa en sí mismo. Lo que yo me gane a partir de ahí es lo que yo debo ver como ganancia. Y no el hecho de que si me gané 40,000 pesos, me gané 40,000 pesos, entonces ya, ok, yo me conformo porque me está yendo bien, porque yo más o menos hago 40,000 pesos. Sí, pero eso tú estás trabajando entonces simplemente para tener lo que pudiera ser un salario y no para obtener ganancias adicionales a tu ingreso como tal. O sea, claro, esa situación que se da de que los pequeños no toman en cuenta que su salario, o que deben asignarse un salario como parte de los costos de la empresa. ¿Tú sabes qué es lo triste? Que a veces no se pagan el salario y tienen que sacar de su ahorro para ponerlo en el negocio. Entonces terminan perdiendo doble. Dios mío. Y entonces, pero se sienten bien porque tienen un negocio. Entonces, bueno, que tienen un negocio. Sí, yo creo que de alguna manera el emprender ha motivado a mucha gente a tener como un propósito. Y qué bueno, pero a la larga, mucha gente aprende por los tropiezos. Lo ideal es que tú te informes de antemano. ¿Qué pasa con los dueños de negocio? Tienden a confundir los roles. Porque tú eres accionista del negocio, con lo cual te toca un dividendo. El dividendo viene de la ganancia que ya tributó en el negocio. Después que tú cierras tu primer año, te quedó beneficio, que vamos a repartir dividendo. Si puedes, porque muchas veces esa ganancia en los primeros años del negocio se queda en el negocio como capital de trabajo y reinvirtiéndose para que el negocio crezca. Pero sin embargo, precisamente para que sea así, de ahí la importancia de que tú te asignes un salario, porque puede ser que la empresa no ganó dinero, pero tú dices, sí, pero yo puedo seguir con la empresa. No tuve ganancias este año, pero puedo seguir operando porque como quiera que sea, me está dando para alimentarme, para comer, para mantenerme, porque yo tengo un sueldo aquí, yo vivo de la empresa, aun cuando no me esté dejando ganancias. Claro, pero ese es el otro rol, porque además de ser accionista, si tú trabajas en tu propio negocio, donde tú eres tu propio empleado, exacto, entonces tú tienes que asignarte un salario por esa labor, porque si tú no estuvieras haciendo todo lo que haces por el negocio para generar ingresos, tú tuvieras que pagarle a otra persona para que hiciera todas esas funciones, entonces eso tiene un valor que debe representarse a través de un gasto de salario. Entonces, ¿por qué digo que lo confunden los roles? Porque muchas veces la gente quiere pagarse dividendo o sin que la empresa tenga beneficio, o quieren pagarse un salario sin que la empresa realmente le dé un puesto de trabajo. ¿Sí me entiendes? Entonces es bueno tener claro que tú tienes 2 roles dentro del negocio. Y cuando se incurre en el error ya en estos minutos que nos queda, de comerciantes, empresarios que tienen un negocio, qué sé yo, un colmado, por ejemplo, entonces se sientan, se toman 3 o 4 cervezas ahí en su propio negocio, entonces se le dice al empleado que lo ponga ahí como si fuera en cuenta por pagar, cuando lo que debería hacer es pagarse él mismo, o sea, pagar lo que está consumiendo, porque si no, entonces va a afectar también la contabilidad de la empresa. Ojalá y le digan al empleado que lo anoten, porque muchas veces eso no ocurre. Ni siquiera tampoco se anota, exactamente. Entonces el tipo fue, se dio un humo, bebió muchísimo ahí, y después, bueno, cuando tú tienes el descuadre, ¿no? Tienes el descuadre porque tú estás consumiendo algo que tú deberías pagar, aun cuando se trata de tu propio negocio. Pero bueno, así ya hemos llegado al final de este espacio, en este día, en este primer día de Economía Popular que le vamos a ofrecer a nuestros amables oyentes y televidentes todos los días a las 8 de la noche por esta Z101, ZTV, también por el canal 90 de Altiz, el canal 110 de Claro, y le agradecemos a Rosa que estuvo con nosotros. Rosa, creo que ha sido bastante fructífera esta conversación.
conversación, no fue una entrevista, sino una conversación Así para es. que la gente se oriente y fue dirigida precisamente a aquellos pequeños, micro y pequeños empresarios que son los que necesitan tener más orientación sobre la necesidad de formalizarse y las ventajas que tiene estar formalizados, aun cuando no lo crean así. Cuando digo cuando no lo crean así es porque la gente tiende a ser renuente a pagar impuestos. Pero si pagas impuestos con base en el hecho de que no estás pagando penalidades, sino con base en el resultado de tus operaciones, es porque te fue bien, es porque entonces estás recibiendo buen ingreso o buena ganancia. Señores, será hasta mañana cuando estaremos nuevamente con ustedes en Economía Popular por la Z101.